Buenas tardes, un gusto volver a saludarlos como siempre. Vamos a iniciar este segundo semestre con la materia de planes y programas. Pues les mando un cordial saludo, un abrazo, deseándoles lo mejor. Sean bienvenidos a este segundo semestre en la licenciatura de Educación con orientación en Pedagogía e Innovación Educativa. Pues les recuerdo mi nombre, Francisco Javier Arce Peralta. Y el día de hoy quiero platicarles un poco sobre este proyecto que encabeza la llamado Nueva Escuela Mexicana. Es una modificación del plan de estudios de educación, tanto de preescolar, primaria y secundaria, para todos y cada uno de los jóvenes mexicanos que estudian en los centros educativos. Esta propuesta surge como una estrategia del gobierno para implementar políticas educativas acordes a la realidad que vive nuestro país. ¿Qué se pretende con este programa? Vamos a ver su propósito, finalidad. Nos dice que formar a sus ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. Como ustedes bien escuchan, también pues tengo la compañía aquí de mi mascota y quiere seguir jugando. Esto que les acabo de leer pretende precisamente la nueva escuela mexicana, desde su formación en educación inicial hasta egresar en secundaria y continuar precisamente también la cuestión formativa desde preparatoria, así como en la propia universidad. Aquí dentro de la universidad también se están realizando ajustes, propuestas para estar acordes a lo que se propone dentro del sistema educativo. Entonces, en este caso estamos revisando principalmente el plan y programa de estudios de la nueva escuela, lo que se ha llamado la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son los elementos relevantes de este plan de estudio? Primero, nos dice hacer efectivo el derecho a la educación de las y los estudiantes como una prioridad del sistema educativo mexicano. Lo vuelvo a repetir, hacer efectivo el derecho a la educación de las y los estudiantes como una prioridad. Precisamente esa palabra prioridad, ¿sí? Que todos los niños, todos los estudiantes, todos los jóvenes, adolescentes, niñas, niños y adolescentes estén en las escuelas. Que haya una integración curricular, a que se refiere precisamente que todos los modelos desde la educación básica, educación inicial, preescolar, primaria y secundaria estén de manera integrados curricularmente, ¿sí? Que se respete y desarrolle el currículo de manera integradora. Otro de los elementos relevantes que tiene nuestro plan o este plan de estudio que se está implementando desde el año 2022, que la comunidad que sea como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a partir de la comunidad, del contexto educativo donde se encuentra la escuela. Entonces, precisamente estos elementos son los más relevantes que tiene el plan de estudio para que nosotros podamos transitar y transformar la educación de nuestro país. Recordemos que esto, ¿sí? A nosotros, pues, ustedes como estudiantes ya no les tocó, ustedes eran del plan 2017, perdón, o antes del 2011, cuando estaban en la primaria, en la secundaria, en el jardín. ¿Cuáles son las propuestas y relaciones pedagógicas que existen? ¿Sí? Se pretende promover el diálogo entre todos los agentes y participantes. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer llegar directamente para podérselo responder y estar pendiente. Entender y comprender que cada ciudadano, cada persona es un sujeto de derecho, ¿sí? En este caso las niñas, los niños, adolescentes como sujetos de la educación.
¿Para quiénes son? Para los niños, educar, ¿a quién va dirigido? ¿Sí? No pensando fuera de ellos, sino que realmente comprendiendo y estar del lado de lo que ellos quieren, de lo que necesitan sus familias. Una autonomía curricular que permita diseñar, decidir qué elementos favorecen mejor a su currículum y establecer redes de relaciones buscando una revalorización del docente y permitiendo un intercambio, una relación entre la escuela como comunidad y territorio que forma parte de un lugar donde se encuentra. Estas relaciones pedagógicas, vincularse de manera transdisciplinar entre uno y otro, entendiendo a los sujetos, a las personas como vida, que puedan expresar también lo que ellos sientan, ¿no? Aquí vamos a reconocer y vamos a identificar las características que tiene el perfil de egreso de las y los estudiantes de educación básica, contemplando unos rasgos globales que va a tener el aprendizaje. El primero dice que se reconocen como ciudadanos de una sociedad que está en constante evolución. El siguiente, viven y reconocen, valoran la diversidad. Recordemos con todo respeto que no hay ninguna persona que sea igual. Coincidimos en muchas cosas. Sin embargo, esa unicidad debe prevalecer. Además, que valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y emocionales donde se encuentran y que permiten precisamente desarrollar esas habilidades de conocimiento, de información, esas habilidades motrices, de movimiento, de alegría y también precisamente que tiene que ver con su cuestión emocional, sentimental, valores, ¿sí? Emociones, tristeza, dolor, enfado, coraje, pero también alegría, felicidad. Respetando que desarrollen una forma de pensar propia para cada uno de ellos. Todo esto permite precisamente ir avanzando en ese reconocimiento de la individualidad del sujeto como ser pensante. Además se perciben a sí mismos como parte biounívoca de la naturaleza, esa relación que el ser humano establece con el medio ambiente, con el entorno que le rodea, tratando de interpretar los fenómenos sociales, naturales que encuentra, los hechos y las situaciones históricas, sociales, culturales, naturales que hay en su entorno y que también lo forman parte de esa globalización y unicidad que se encuentra del lugar donde vive. ¿Sí? Por ejemplo, no podemos decir que es lo mismo que sucede en Guerrero Negro, Cabo San Lucas, La Paz, Ciudad Constitución, Santa Rosalía. Cada lugar tiene su propia característica histórica, social, de formación, relaciones migrantes donde sus habitantes precisamente han estado en continuo cambio y que han viajado y que también por procesos históricos han ido evolucionando, llegando y viniendo, yéndose a otros lugares. Por último, también se pretende que intercambian ideas y cosmovisiones. ¿Qué es la palabra cosmovisión? La visión del mundo que se tiene de las personas, las creencias, las ideas, ¿sí? Porque de repente fueron borrados, fueron decir, ahora la verdad o lo que tienes que pensar o se piensa de esta manera. Y precisamente la nueva escuela mexicana o lo que propone el Plan de Estudios 2022 es rescatar esas cosmovisiones, esas perspectivas, esas creencias mediante los distintos lenguajes que todavía se conservan dentro de nuestras comunidades indígenas, comunidades apartadas que sin embargo viven y sobreviven luchando para ser mejores cada día. En esta vamos a ver tres esferas importantes, una de ellas es la justicia social, ¿sí? Esa, ese factor que precisamente determina cómo se le haga justicia, cómo se valore, cómo se rescate las condiciones muy particulares de cada región. Una justicia social donde
no haya diferencias, ¿sí? Idiosincrásicas, no haya diferencias, buscando una democracia donde todos participen, donde la ciudadanía se involucre y decida mejorar, pero sin pisotear, sin pasar sobre los derechos o las garantías individuales de las demás personas. Todos debemos formar o deben formar parte de este crecimiento social. Entonces, esto es lo que precisamente se pretende dentro de una democracia y de un crecimiento social, ¿sí? Una justicia social, un respeto a las garantías, a las mujeres, a los niños, ¿sí? Al campesino, al obrero. Los ejes articuladores que pretenden desarrollarse dentro de los planes y programas de estudio del Plan 2022 de Educación Básica, uno de ellos, imaginemos y veamos que claramente lo dice, desarrollar el pensamiento crítico, que en cualquier contenido, que en cualquier proceso de desarrollo de aprendizaje esté presente el pensamiento crítico, ¿sí? Que se valore, que se rescate, que se promueva el pensamiento crítico, que no solamente se transmita y se comparta, sino que se desarrolle esa habilidad, ese cuestionarse, ese pensar, repensar la realidad que se está viviendo. Otro, la interculturalidad crítica, ¿sí? Esa convivencia entre culturas, pero hacerlo de manera crítica. Esa interculturalidad que permite la convivencia entre personas de diferentes culturas, ¿sí? Con todo el respeto y todo el trabajo que eso conlleva, porque precisamente de manera crítica ninguna se debe imponer o es mejor que la otra, ¿sí? Tanto en la vestimenta, tanto en los alimentos, en sus formas de vestir, en sus danzas, en sus juegos, en sus festividades. Esa interculturalidad crítica no van a decir, no, es que porque esta tiene esta costumbre o este gusto o esta preferencia, es mejor o es peor que el otro, ¿sí? Ese respeto. De igual manera, aquí tenemos reconociendo igualdad, otro de los ejes articuladores importantes que se van a desarrollar a lo largo de todo el tránsito de los estudiantes por los niveles de educación básica, es la igualdad de género. Hombres y mujeres con esa igualdad de género. ¿Por qué? Porque en esta diversidad que se está reconociendo precisamente, se debe respetar la igualdad. Nadie es más o es menos. No hay cosas para hombres o para mujeres, ¿sí? Sino que cada quien pueda tener las mismas oportunidades, respetando sus características, sus condiciones y sus posibilidades y sus deseos, no sus ilusiones, sus sueños. En lo cual precisamente viene el siguiente, la inclusión, ¿sí? La inclusión como formar parte y involucrarse en este proceso educativo precisamente de creación, de transformación, de nueva educación que es indispensable para poder compartir y llegar hacia todas las personas, ¿sí? Ya no solamente estén presentes en las aulas, sino que el trabajo que se desarrolle con ellos realmente les permita desarrollar sus habilidades, sus conocimientos y sus posibilidades, tomando en cuenta este eje articulador como es la inclusión. Otro de los ejes articuladores también muy importantes es vida saludable, ¿sí? Tratando de enfrentar los problemas de salud mundial y nacional, como por ejemplo la obesidad, la desnutrición. Educar de una manera saludable al ser humano, promoviendo en los estudiantes precisamente ese, esa reflexión crítica, ese aprovechamiento de los recursos, de los elementos que tenemos a nuestro alrededor, precisamente depende del contexto, para llevar
una vida saludable, con un buen descanso, con una buena comunicación, con una buena alimentación, con un buen ejercicio, movimientos y todo lo que conlleva. Y que de alguna u otra manera precisamente permite e involucra a las artes y las experiencias estéticas, ¿sí? Que son manifestaciones de las personas sobre cómo ven su tierra, sus personas, el mundo que les rodea. Nosotros, por ejemplo, aquí en Baja California Sur, que tenemos tan hermosos atardeceres, cuántas canciones, cuántos poemas, cuánta escultura, ¿sí? Cuánta pintura, todo lo que se hace, esas experiencias estéticas que nos brinda la naturaleza y que nosotros reproducimos o que nosotros valoramos y disfrutamos, ¿verdad? El mar, el campo, la serranía, ¿sí? El monte, como dice uno. Y por último, otro de los ejes articuladores también muy valiosos es la apropiación de una cultura a través de la lectura y la escritura. Estos ejes articuladores, como les digo, involucran, por ejemplo, en este caso, la lectura y la escritura, la apropiación de tu propia cultura, de un conocimiento que ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo y que precisamente nos llega por la lectura y la escritura, pero sin embargo también puede ser experiencial con lo que el niño, con lo que el estudiante y la niña, con la persona que se involucra, puede ir aprendiendo. Los campos formativos que muchos docentes creímos que eran las nuevas asignaturas, ¿sí? Los campos formativos son los espacios donde se organizan los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. En este caso, en los libros llamados proyecto de aula, proyecto escolar y proyecto comunitario, vienen 4 campos formativos. En este caso, el de lenguajes, ¿sí? Habla de todos los lenguajes, tanto la lengua materna, el castellano o español, la lengua indígena, el inglés, el lenguaje artístico, ¿sí? En el caso del campo formativo, saberes y pensamiento científico, se involucran todos los contenidos y todos los procesos de desarrollo y aprendizaje, precisamente que tienen que ver con el pensamiento científico, ¿no? Aquí mucho tiene que ver con el proyecto, con los proyectos STEAM, ¿sí? Donde la ciencia está presente, ¿no? Donde el pensamiento científico, el método científico, ¿sí? Está presente para poder generar más información, más conocimiento. Entonces, en este tipo de contenidos precisamente es donde está organizado el campo formativo. Otro de los campos formativos también muy importantes es la ética, naturaleza y sociedades. Aquí tiene que ver precisamente con los valores, con la relación histórico-cultural que viene desarrollándose a lo largo del tiempo y que precisamente los estudiantes han trabajado y practicado durante muchos años. Entonces, esto tiene que ver precisamente con lo que nos lleva a este campo formativo, este espacio de estudio donde se organizan esos contenidos y que se llaman también ahora procesos de desarrollo y aprendizaje. Los que antes eran habilidades o competencias, ahora son procesos de desarrollo de aprendizaje. Y por último, también muy importante, de lo humano a lo comunitario, que tiene que ver con la relación social, con la relación con el entorno donde el estudiante, donde las estudiantes y estudiantes se desarrollan, donde los adolescentes, los niños, los jóvenes, precisamente aprenden desde su humanidad hacia la relación con la comunidad donde se encuentran. Precisamente estos 4 campos formativos, como les reitero, si ustedes tienen algún comentario, conocimiento que puedan aportar a sus compañeros, con mucho gusto estamos intercambiando este tipo de experiencias. Y aquí también podemos ver ahora los niveles de desagregación, perdón. Y cómo vemos cómo se va concatenando, cómo se va juntando. Por ejemplo, partimos
de un perfil de egreso en el cual el aprendizaje que desarrolla el estudiante tiene mucha relación con la comunidad donde se encuentra. Hay precisamente esa unión, esa preocupación porque el niño pueda, o el estudiante, el egresado, al cumplir todo su perfil de egreso, al cumplir la educación secundaria o al nivel secundario en este caso porque es la educación básica, sus aprendizajes tengan que ver mucho con el entorno, con la comunidad y que valore, que rescate y que se preocupe y que intente transformar para mejorar su comunidad. Aquí tenemos otra vez los ejes articuladores, en los cuales pues ya los habíamos mencionado hace tiempo en este video, como por ejemplo la inclusión, la interculturalidad crítica, el pensamiento crítico, así como la igualdad de género, artes y experiencias estéticas, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y vida saludable. Pregunto, ¿cuántos ejes articuladores se encuentran? Muy bien, me pueden poner en los comentarios cuáles son los ejes articuladores y sus nombres. También, y hasta aquí ya lo habíamos platicado, los campos formativos que son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, así como de lo humano y lo comunitario. Aquí tenemos 4 campos formativos. Lo que no habíamos visto precisamente ahora son los fases y grados, ¿sí? La primera fase comprende de los 0 a los 3 años. La segunda fase de los 4 años a los 6 años, de 0 a 3 es la primera fase. La segunda fase de 4 a 6. La tercera fase es primero y segundo de primaria, ¿sí? Que serían de 6 y 7 años. La fase 4 de 8 y 9 años, que sería tercero y cuarto de primaria. La fase 5 corresponde a quinto y sexto de primaria y la fase 6 corresponde a todo el nivel secundaria, la fase 6. La fase 2 corresponde al nivel preescolar y la fase 1 a educación inicial. De ahí se desprenden los programas que cada uno de los niveles y fases tiene, ¿verdad? De cada uno de los grados. Ahí se desarrollan los procesos de desarrollo de aprendizaje, el enfoque del programa, ¿sí? Así como algunos características que tienen ellos y ustedes lo pueden también encontrar en línea, ¿no? Este, hasta aquí les agradezco, espero que esta plática sobre el perfil de egreso precisamente, el plan y programa, el plan de estudio de educación que se complementa de preescolar, primaria y secundaria.